Jean de Pied, cardenal duque de Richelieu. Su padre murió cuando solo tenía 5 años, durante la guerra de religión de Francia, dejando a la familia en una delicada situación económica. A la edad de 9 años, el joven Richelieu fue enviado al Colegio de Navarra, en París, y más tarde ingresaría en la Academia de Puvinel para su formación como gentilhombre y como militar. Armand Jean tuvo que abandonar la carrera militar que tanto quería debido a problemas de salud, consciente de sus graves fiebres. Pero no lo dudó. En 1606, Enrique IV de Francia nombra a Richelieu obispo de Luçon. Como no tenía la edad requerida, fue necesario un viaje a Roma para obtener una dispensa del Papa. Una vez obtenida esta, en abril de 1607, Richelieu fue consagrado obispo. Poco después de tomar posesión efectiva de su diócesis, se mostraba como un activo obispo comprometido con las reformas del Concilio de Trento, enfrentándose a los protestantes. En 1614 resultó ser un importante defensor de los intereses políticos de los obispos, al oponerse al cobro de impuestos por la Iglesia. Fue elegido por María de Médicis como portavoz del clero en la sesión de clausura, y su discurso le valió las simpatías de la reina madre. En noviembre de 1815, Richelieu es nombrado por la madre del rey limosnero de la futura joven reina de Austria, esposa de Luis XIII, encargándose de dar limosnas a los pobres. En 1616 es nombrado secretario de Estado para el Exterior y la Guerra, cargo que desempeñaría solo durante 5 meses. Richelieu había prosperado a principal ministro del reino y favorito de María de Médicis. La reina madre, que había sido regente durante la minoría de edad de Luis XIII, continuó manteniéndose el poder efectivo tras la coronación y la declaración de mayoría de edad de su hijo en 1814. María de Médicis perdió su poder y fue exiliada de la corte. Richelieu fue exiliado en 1618 a Aviñón, por entonces territorio papal, donde escribió un catecismo titulado La instrucción del cristiano. En 1621, Richelieu recuperó rápidamente su poder. Ese año el rey lo propuso como cardenal al Papa Gregorio XV, quien accedió en abril de 1622. Y le había nombrado, poco antes, primer ministro de Francia. Las diversas crisis por las que atravesaba Francia, incluyendo la revuelta hugonote de protestantes franceses, hicieron del nuevo ministro cardenal un consejero indispensable. Richelieu desplegó tropas en Valentina, que expulsaron a las guarniciones papales. Este apoyo a una potencia protestante frente al Papa le ganó muchos enemigos en la católica Francia. Para consolidar el poder en Francia, el cardenal suprimió el poder de la nobleza feudal, con medidas como la abolición del cargo de condestable de Francia, que era como mando supremo de los ejércitos, y la destrucción de todas las fortalezas interiores del país, con la excepción de aquellas que se encontraban en las fronteras, que eran necesarias para defenderse en la guerra. Esta última medida dejó a los duques y condes del país sin defensas contra el rey en una hipoteca rebelión. Estas medidas se granjearon
el odio de la nobleza. Los hugonotes, una facción protestante, disponían de una importante fuerza militar y se habían rebelado con el apoyo del rey Carlos I de Inglaterra. En 1627, Richelieu ordenó el ejército real al asedio de la plaza de La Rochelle, al mando personal del cardenal, capitulando la ciudad en 1628. A pesar de su derrota, los hugonotes continuaron la lucha. En 1629 fueron derrotados de nuevo, aceptando la paz de Alais, que permitió a los hugonotes continuar con su culto como habían garantizado por el edicto de Nantes. Los Habsburgo españoles aprovecharon el conflicto interno de Francia para expandir su influencia en Italia y mantener ocupado el ejército francés. España financió a los rebeldes. Como respuesta, Richelieu, una vez ganada La Rochelle, lideró un ejército contra España en el norte de Francia. En ultramar fundó la Compañía de la Nueva Francia y vio cómo Quebec, por medio del Tratado de Saint-Germain-en-Laye, volvía a manos francesas bajo el abogado Champlain. Esto permitió en parte que la colonia desarrollara lo que sería el corazón de la francofonía en América del Norte. María de Médicis, que creía que el cardenal le había robado su poder político, exigió su dimisión. María de Médicis y el hermano del rey, Gastón, duque de Orleans, apoyaron la propuesta real de dimisión. El rey, persuadido por Richelieu, se negó. Fue el único día que el rey estuvo a punto de acabar con su marido. Esta muestra de apoyo, no obstante, no acabó con el desagrado que sentía por él. Aprovechando que el rey tenía su apoyo, fue nombrado duque de Richelieu y par de Francia. Entretanto, María fue exiliada a Compiègne, cuando ella y su hijo, el duque de Orleans, volvieron a conspirar contra el cardenal. Fracasaron. La nobleza fue definitivamente debilitada. La única rebelión sería la de Enrique, duque de Montmorency, en 1632. Richelieu decidió terminar con la oposición. Ordenó la ejecución del duque. Esta dureza por parte de Richelieu fue aplicada con la intención y el resultado de intimidar a sus enemigos. El cardenal creó, asimismo, una red de espías para mantener su seguridad. Durante el inicio de la década de 1630, los primeros protestantes alemanes lucharon contra las fuerzas católicas imperiales y tras unas derrotas, en 1635 aceptaron la paz de Praga. Francia se opuso a dicha paz, en la que los Habsburgo salían victoriosos, por lo que declaró la guerra al Sacro Imperio. Esta abierta alianza de Francia con los protestantes hizo que Richelieu fuera denunciado como un traidor de la Iglesia Católica. La guerra fue inicialmente desfavorable a los franceses, con varias victorias a favor de España y de Austria. Sin embargo, no pudieron obtener ventaja decisiva sobre los franceses debido a la excesiva extensión de las líneas de avituallamiento y por medio del estallido de otra bancarrota, se decide abandonar la campaña y retirarse a la frontera. Los ataques franceses cayeron sobre Italia y Cataluña. Obligan a replegarse a las fuerzas imperiales, las que sin embargo no tuvieron un papel decisivo. Sin embargo, la sublevación de Cataluña, que liderada por una república, se puso al lado de Francia. Dio esto una ventaja a los franceses, que reclamaron la soberanía sobre Cataluña. La guerra prosiguió en varios frentes hasta después de la guerra de Richelieu.
Los gastos militares pusieron en peligro las finanzas reales, por lo que Richelieu creó la gabela, impuesto sobre la sal, y la taille, impuestos sobre la tierra. El clero, la nobleza y la alta burguesía evitaron el pago, así que la carga recayó en los segmentos más pobres de la población. Para facilitar el cobro de estos impuestos, el cardenal reemplazó los recaudadores locales por intendentes funcionarios al servicio de la corona. Esta política no fue bien aceptada, produciéndose varias revueltas entre 1636 y 1639, que fueron violentamente sofocadas. A su muerte dejó unos 20 millones de libras. Fue uno de los hombres más ricos de su época y seguramente el más rico de la historia de Francia. Richelieu legó 1 millón de libras al rey y para sus gatos dejó una casa y comida asegurada mediante una cuantiosa asignación económica, además de 2 personas que se encargarían de sus cuidados. Esta voluntad no fue realizada, pues los felinos fueron cruelmente masacrados por la Guardia Suiza de Palacio. Tras su muerte, el 4 de diciembre de 1642, el también cardenal Mazarino le sucedió en el cargo. Fue enterrado conforme a sus deseos en la capilla de la Sorbona, en París. En 1793, los revolucionarios saquearon la tumba y colocaron el cuerpo en los sótanos de la Sorbona, en calidad de fosa común. La cabeza del cardenal fue llevada por un comerciante parisino llamado Chaval y ofreció el cráneo al cardenal padre Bossan, a quien, a su muerte en 1805, lo legó al padre Nicolás Amiens. La reliquia volvió a la Sorbona durante una ceremonia fúnebre. En 1896, el historiador Gabriel Hanotaux tomó el cráneo para examinarle una última vez antes de colocarle en una caja sellada, cubierta con una capa de cemento, en un lugar secreto cerca de la tumba. La época de Richelieu fue un momento crucial de la reforma en Francia. Al comienzo, la estructura política del país era básicamente feudal, con una nobleza poderosa y una gran variedad de leyes según los territorios. Las diferentes facciones nobles conspiraban periódicamente contra el rey y poseían sus propios ejércitos y se aliaban con potencias extranjeras. Esto dio paso a un estado centralizado bajo el cardenal. Los intereses locales o religiosos fueron subordinados a los nacionales, representados por el rey. Richelieu es una persona histórica en Francia, al ser uno de los creadores del espíritu nacional. Su legado es también importante. Para el mundo entero, sus ideas de una nación fuerte con una política exterior agresiva fueron la base de los estados modernos. Mientras unos lo ven como un patriota monárquico, otros lo consideran como un cínico hambriento de poder. Voltaire incluso defendió que Richelieu provocó guerras para ser indispensable al rey. La imagen posterior de este personaje se debe al trabajo de Alejandro Dumas, autor de Los Tres Mosqueteros, que en su novela describe al cardenal como un ministro codicioso y hambriento de poder, pero con un fondo de carácter noble y grande. Otras obras lo muestran como un villano de cuento, sin ningún rasgo favorable. Es retratado como un ser malicioso y sumamente astuto. Richelieu se construyó un palacio en París, el Palais Cardinal, renombrado Palais Royal. El arquitecto Jean Le Mercier fue contratado para construir un castillo y una ciudad. A día de hoy, la ciudad y el castillo de Richelieu. En el castillo, Richelieu reunió una de las mayores colecciones de arte en Europa.